El origen de la encuesta data del siglo XVIII. Se presenta principalmente en países como Inglaterra, Francia y Alemania, quienes preocupados por la revolución industrial implementan una serie de censos y encuestas con la finalidad de determinar las necesidades sociales que se presentan en la época. Este movimiento se extendió a otros países como España y Estados Unidos, donde las clases sociales altas necesitaban determinar las consecuencias del impacto de la revolución industrial, las condiciones de salubridad y la seguridad. En el siglo XIX se destaca la labor investigativa de Charles Bow. Labour and Lives on the People London, que fue la primera encuesta moderna realizada entre 1866 y 1903 a la clase trabajadora londinense, por medio de entrevistas personales para determinar sus condiciones de vida. El impulso más grande e importante de la encuesta se da entre los años 30 y 40, gracias a la llegada de la investigación de mercados y sondeos electorales. Nombres como George Gallup, Archibald Crosby, Paul Felix y Elmer Roper son referentes de la consolidación de la encuesta como instrumento de investigación científica. Tipos de encuestas. Las encuestas se clasifican según la forma de investigación. Cualitativa tiene mucho que ver con la forma de pensar de las personas respecto a lo que se les está preguntando. Cuantitativa tiene que ver con los datos y números y se aplica en un ámbito un poco más científico. Según los objetivos. Descriptivas, como su nombre lo dice, se pueden describir o se pueden responder preguntas respecto a lo que se está viendo. Y analíticas no necesariamente se tiene que ver, pero estudia algo que tenga su base. Según el medio de captura, puede ser personal, es decir, frente a frente, y ocurre en lugares donde no hay internet, telefónica por medio de llamada. Por correo se realiza una encuesta completa, se envía, la persona que lo recibe la responde y luego la vuelve a enviar. Online o web, bueno, son las páginas donde se crean encuestas completas y las personas de dominio público las reciben. Focus group es cuando se crea una encuesta para un grupo determinado acerca de un tema. Según las preguntas, pueden ser preguntas abiertas donde hay opción a que se puedan explayar en su respuesta y preguntas cerradas donde hay opción múltiple donde se puede decir sí, no o también existe la opción otros. Todo método de investigación se basa en un análisis de datos para poder tomar una decisión acertada sobre qué método de investigación usar. En este caso hablamos sobre la encuesta y nos enfocaremos en lo que son las ventajas y las desventajas o también llamadas pros y contras. Número 1. Son económicos. Una de las formas más económicas de obtener datos cuantitativos. Por ejemplo, la encuesta online tiene bajo costo y un amplio alcance. No tiene costos de impresión y no hay que contratar encuestadores. Cualquier tipo de encuesta es más económica que subcontratar a una empresa de investigación de mercado. Número 2. Tabulación rápida. Al momento de realizar las encuestas y obtener los resultados, la tabulación de las encuestas es muy rápida y se obtienen unos resultados en un menor tiempo. Número 1. Sinceridad. Esto puede ocurrir cuando existen cuestionarios de preguntas cerradas y la persona contesta con una de las opciones de forma deshonesta lo que realmente piensa. Número 2. Dificultad de entender una pregunta. Si la pregunta no fue redactada de manera clara y precisa, puede causar dudas a la persona encuestada y no saber qué responder de forma adecuada. George Gallup, matemático y estadístico estadounidense, creador de la encuesta de opinión pública. Tras licenciarse de la Universidad de Iowa en los años de 1929 y 1931, trabajó en el Departamento de Periodismo de la Universidad de Drake. Fue pionero en la medición de la audiencia tanto de radio como de televisión mediante encuestas. Su interés por conocer los efectos de la publicidad en los consumidores potenciales lo llevó a aplicar recursos estadísticos, con lo que elaboró un método eficaz de sondeo y mediación de la opinión pública. Si bien el método de Gallup se aplicó inicialmente a las campañas publicitarias, no tardó en ser utilizado en otros sectores, especialmente en el sector político. En ese sentido, Gallup logró un sonado éxito cuando, mediante encuestas, pronosticó acertadamente el triunfo de Roosevelt en el año de 1936. Entre las características de las encuestas podemos mencionar las siguientes.
La información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, a través de manifestaciones que dan los encuestados. La encuesta permite aplicaciones masivas, donde se realizan técnicas de muestreo apropiadas y esto arroja resultados de comunidades enteras. El interés del investigador no solo se enfoca en la persona encuestada, sino también en la población en la que pertenece. Permite la obtención de datos sobre una gran variedad de temas. La información se recoge a través de cuestionarios a los sujetos y esto se da a través de instrucciones y preguntas iguales. Esto ayuda también a las comparaciones intragrupales. Las encuestas es considerada como un método fiable en la investigación filosófica, ya que ha tenido como resultado procedimientos metodológicos e incluso estadísticos cuando se habla de la realidad o opinión colectiva social. Como ejemplo de los inicios de la implementación de la encuesta y la introducción de esta, podemos dar como ejemplo cuando fue realizada por un masivo número de habitantes de Norteamérica para evaluar los simpatizantes del Partido Republicano en 1936. Por otra parte, el contraponente, que era el Partido Demócrata, hizo lo mismo, pero con mejores bases científicas y estudiándolo mejor. Si hablamos directamente de la psicología y las encuestas filosóficas, podemos encontrar la implementación de estas inconscientemente en la enseñanza en los métodos de Sócrates. Podemos poner de ejemplo el método de la mayéutica, como él cuestionaba e inconscientemente aplicaba la encuesta o las votaciones, ya que en esta época ya era presente la encuesta, y aquí ya se implementaba en lo que era el método y en su escuela. Las corrientes que lo estudian. Las corrientes filosóficas son distintas agrupaciones de filósofos que se reúnen y definen según las características comunes y opiniones compartidas sobre filosofía. Las corrientes filosóficas se han formado con la finalidad de compartir y discutir diversos razonamientos lógicos. Por ello, cada una de las corrientes filosóficas que existen responden a una época, un hecho histórico, o surge de la necesidad de expresar la contrariedad u oposición de una lógica en particular. Las 11 corrientes filosóficas más importantes son idealismo, realismo, escepticismo, dogmatismo, racionalismo, empirismo, criticismo, positivismo, pragmatismo, marxismo, existencialismo. Esas son las 11 corrientes de la filosofía. Gracias. Existen numerosos ejemplos de encuestas, dependiendo de los factores que tengamos en cuenta para su clasificación. Si nos fijamos, por ejemplo, en los tipos de preguntas, podremos clasificarlas en abiertas y en cerradas. Pero si lo importante es el objetivo, tendremos encuestas para realizar investigaciones de mercado, para analizar el clima laboral, la satisfacción del cliente, la percepción de la marca o del producto, y etc. Según la forma de la aplicación, las encuestas pueden realizarse por correo, por teléfono, de forma presencial y online, siendo esta la forma predominante en los últimos años. Unas recomendaciones acerca de cómo crear una encuesta. Si quieres crear encuestas para obtener percepciones valiosas, debes comenzar con una base sólida. Buenas preguntas para encuesta. Puede parecerte obvio, pero es muy importante para que tus encuestas sean un completo éxito. Cuando las preguntas están bien redactadas, tienen el formato adecuado y han pasado por una minuciosa revisión desde todos los ángulos, se obtendrán índices de respuesta más altos y una mejor oportunidad de obtener datos de buena calidad.
que ayudarán a que tu negocio prospere. ¿Qué hace que una pregunta de encuesta sea buena? Son varias las características claves que definen las preguntas de encuesta. Así que vale la pena que te preguntes lo siguiente. ¿Tus preguntas son claras? La forma en que está formulada una pregunta debe ser específica, fácil de entender y clara. ¿Tus preguntas son neutrales e imparciales? Las preguntas sesgadas, tendenciosas o las que se basan en opiniones enturbiarán tus resultados. Las conclusiones son la parte final que lleva las recomendaciones o un buen diagnóstico y a qué estrategias aplicar. Las podemos dividir entre tres. La de explicación, básicamente su nombre lo dice, busca explicar el por qué. Un ejemplo puede ser cuando un individuo saca en una habilidad inferior, un puntaje inferior, y esto lleva a investigar el por qué, cuál es la causa de esta situación. Lo segundo está la de predicción. Básicamente busca predecir, por ejemplo, lo que una persona va a poder y no va a poder hacer. La derivación lleva a una variable psicológica, la cual en su inicio no iba a ser analizada, no iba a ser evaluada, pero con el pasar del tiempo observas ciertas señales, ciertas cosas que te llevan a derivar a más evaluaciones y más estudios de esta variable que en un principio no te había fijado. El tener todas estas conclusiones ayudan a formular efectivamente una forma de intervenir el problema, ya que conoces la causa, la razón, las habilidades, las cosas que va a poder y no va a poder hacer. Obviamente, para poder tener buenas conclusiones, todo el proceso anterior debe haber sido correcto, debe haber sido analizado de una manera correcta también.